Bienvenidos a este podcast de Ashtanga Yoga Kids. El día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante e importante, que son las emociones. Yo soy Itza y aquí tengo como invitadazos por acá a María Valdés, coreógrafa, danzaterapeuta y bailarina. Bienvenida. Hola. Samara Luja, soy psicóloga clínica, trabajo con niños y adolescentes y tengo una especialidad en Gestalt y una maestría en Mindfulness. Gracias. ¿Y por acá? Yo soy Jorge Luquín, soy psicoterapeuta con orientación psicoanalítica y también trabajo con adolescentes y adultos. Ay, perfecto. Pues muchas gracias. Gracias por darse el tiempo de estar aquí con nosotros. Y vamos a entrar de lleno porque es un tema que nos da para muchísimo. De hecho, estábamos platicando ahorita y nos seguíamos, ¿no? Y dentro de lo que estábamos platicando es muy importante diferenciar lo que es una emoción y lo que es un sentimiento, ¿no? Entonces, para esto le cedo la palabra. Bueno, sí, justamente como lo comentabas, parece que hay como una falta como de, ¿cómo podemos decir la palabra? Como de acuerdo en relación a cuándo es un sentimiento y cuándo es una emoción. Yo pensaría que la emoción es la representación de un sentimiento, o sea, no es lo opuesto, es como una jerga que se utiliza indistintamente. Alguien habla de emociones como sentimientos y sentimientos como emociones, pero yo lo pensaría que el sentimiento es el origen de donde va a partir la emoción. La emoción es como la representación de lo que va a suceder, ¿no? Lo comentamos ahora. Si tú estás contento, bueno, la representación puede ser que te pongas maníaco. Maníaco es que te pongas a reírte, a jugar, como los niños, ¿no? Cuando hablamos que se andan con esos episodios maníacos que regresan a su estado normal una vez que pasa la excitación y como este momento de exaltación. Pero eso es la representación de un sentimiento que se va a ver reflejado en una conducta. La acción de ese sentimiento. La actuación, ¿sí? Pues se podría pensar también un poco una jerga así como técnica, es la actuación que se está haciendo en relación a un sentimiento que se representa a través de una emoción. Entonces, desde este punto, pues ya partimos de un error, ¿no? Porque siempre a los niños les decimos, ¿qué tienes? ¿Qué sentimiento tienes? ¿No? ¿Cuál es tu emoción? ¿Cuánto es tu emoción? Entonces, ¿cómo abordamos esto con un pequeño? Pues lo primero es la identificación, ¿no? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Cómo lo vas a poder abordar si no sabes qué estás sintiendo? Entonces, con los niños lo primero es identificarlo, enseñarles qué es, ¿no? Porque comentaba Jorge ahorita que estamos platicando un poco, que a final de cuentas ellos pueden utilizar una misma representación para el enojo, pero el causante de ese enojo o de esa tristeza no es el mismo. Okay. Entonces es identificar de dónde viene, qué está sintiendo y entonces a partir de eso es como podemos enseñarles en cómo se puede regular el que salga esa emoción, ¿no? Que no es lo mismo que salga de una manera impulsiva, explosiva, a que salga de una manera con mucho más pausada. Que inclusive si lo pensamos, por ejemplo, en la parte adulta, ahora que venimos para acá y que nos enfrentamos el día a día del tráfico, la respuesta que nosotros tenemos con los otros autos que van, con los otros automovilistas, está totalmente medida por nuestro estado emocional. Claro. El que venimos arrastrando o el que tenemos. Por ejemplo, si venimos tarde, en cuanto más se va haciendo tarde, más agresivos nos ponemos, porque nos frustramos más. Y esta frustración, entonces, si no identificamos eso, entonces se comienza a escalar. Es lo mismo que sucede con los niños cuando están jugando. Los niños, no sé si tienen envidia, pues entonces se ponen celosos, se ponen competitivos, se empujan y se acaban pegando. Pero se entiende en un marco de unos niños jugando, no de unos adultos que van en un coche y se bajan y se golpean. Claro. Sí, claro. ¿No? Pero es exactamente la misma, digamos que es una situación muy parecida, pero en un ámbito y en un nivel mucho más adulto. El tema es a qué que se regresa a esta parte infantil, que no se alcanza como a elaborar y entender, bueno, me estoy sintiendo frustrado porque no llego al lugar. Entonces, ¿cómo yo reconozco este sentimiento que me está generando una emoción y cómo la voy a limitar para que no le miente la madre al automovilista del otro coche? Ajá. Como guías o como adultos o especialistas, ¿no? En guiar a estos pequeños, ¿en qué momento debo de cortar y poder darle la herramienta o en qué momento ellos dan la herramienta de respira dentro de la emoción, dentro del sentimiento? El sentimiento se puede transformar una vez que ya esté fijo, se puede transformar. ¿En qué momento es oportuno yo intervenir en el pequeño? Pues creo que lo primero es entender que los cerebros de los niños son completamente diferentes en conexiones neuronales a los de un adulto.
Las reacciones también van a ser diferentes y los momentos y la manera en la que ellos han desarrollado su manera de reaccionar también implica mucho en qué contextos están. Hay niños en los que sus contextos son muy violentos y saben que reaccionar violento es una costumbre y para ellos está bien. Es algo normal, ¿no? Es su día a día. Y si alguien se acerca a ellos es, ya me vas a pegar, ¿no? Y desde el cuerpo, desde cómo te manifiestas ante el niño, no imponiéndote, no haciendo estos cuerpos grandes y voluminosos, es aquí estoy con una sensación más relajada, identificar, como lo mencionaban hace rato, qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy sintiendo. No es nada más como, ay, lo veo triste, lo voy a abrazar. Porque si el abrazo al niño en su contexto lo interpreta como me abrazas porque después me vas a violentar, entonces también hay que entrar con mucho cuidado, con mucho amor, que ahora creo que esa es la palabra que más le tenemos miedo, ¿no? El amor. Ya es más fácil hablar de drogas, de violencia, de perder la vida, que de amor, ¿no? Y tendríamos que comprender estos pequeños cerebros que van a hacerse grandes, pero a partir de qué, de cómo llegamos con ellos. También es muy importante el desborde de la emoción, ¿no? ¿Dónde realmente decir? Porque en esta idea y ahora en la actualidad, que llore, que haga, ¿no? Entonces dejamos totalmente la responsabilidad a un menor de todo, ¿no? Regúlate, vívelo, todo lo queremos para los pequeños. No sabe ni cómo. No, si tú no sabes cómo, O sea, para exacto. ti. Es ¿no? así de, déjalo. Entonces también es importante, sí, mencionarlo, sí, ponerle un nombre, identificarlo, pero también hasta dónde pararlo, ¿no? O sea, hasta dónde decir, ya mi amor, o sea, llevas media hora llorando por lo mismo o estás enojado porque no ganaste, ¿no? Yo sé que no hay emociones malas, ¿no? Que ahorita si quieren profundizamos como en ese tema, pero también es muy importante saber en dónde poner un alto a esas emociones, claro. A mí me parece súper importante eso en función a validar y poner un límite. Validar la emoción como tal, entiendo que estás enojado, ¿no? Entiendo que estás frustrado, pero te pongo un límite porque no por eso me vas a pegar, ¿no? Porque ahorita sí se ha visto que un niño enojado se voltea y le pega a la mamá, así es, y le pega el papá, sí. y es así de, ay, es que entiéndalo, está enojado. Entonces, a mí me parece sí súper importante ponernos a su nivel, ¿no? En función a me bajo, y es, entiendo que estás enojado, entiendo que estás frustrado, estoy validando tu emoción completamente, pero también dentro de tu enojo hay un límite, no me puedes pegar. Que es este tema tan polémico de la educación afectuosa, ¿no? amorosa. Con amor, que confundimos justo validar con este límite, que es súper claro. difícil aparte. Claro, pero ahora que están hablando de esto, yo pensaba, o sea, ¿qué tanto un adulto va a alcanzar a contener a alguien cuando de entrada no puede ni siquiera como reconocer sus propias emociones? Así es. Entonces, voy a poner, por ejemplo, una escena, un par de papás que están presionados por la cuestión económica porque tienen que cumplir con todas las demandas que tienen, que ellos asumen por darle una buena vida a sus hijos. Y entonces tienen tiempo para todo menos para poner atención en los hijos. Y cuando el hijo se desborda, ellos se desbordan con él. Entonces, ¿quién está ahí para contenerlos? O sea, deja al niño, al papá. Entonces, creo que sí, parte de la responsabilidad, no en términos morales, sino en una cuestión más como de pensamiento, de construir pensamiento para entender algo, y como tú lo mencionabas ahora, bueno, si los niños tienen una percepción del mundo desde la infancia en la que ellos ven y perciben la vida desde su propia objetividad, pero eso no quiere decir que se descalifica, que es menor, sino es distinta. Y entonces hay una transformación y una necesidad de construcción y de desarrollo para ir elaborando, ir resignificando ciertos aspectos que se están presentando a lo largo de la vida. Pero eso tiene que ir de la mano de un medio, de un núcleo que es la familia, la escuela, los amigos, en fin, varios ámbitos, pero tiene que haber cierta estabilidad también en ese ámbito, porque si no, entonces, ¿en dónde queda el niño? Y ahorita que mencionas esto, me viene qué tanto es una emoción real que yo estoy sintiendo o qué tanto es aprendida. Claro, o proyectada.
¿no? Ajá, porque digo, es decir, ahorita lo que comentabas, nuestros papás son ejemplo, nuestro entorno es ejemplo. Si mi mejor amigo, digamos, ¿no? Mi mejor amigo explota cuando no mete un gol, por poner un ejemplo, pero a mí no me es tan importante, pero yo veo que a lo mejor él explota. Y entonces en este ámbito, no sé, y exploto, esto se va haciendo algo cotidiano, ¿no? Un hábito, lo hacemos un hábito. Sí. Entonces aprendí a explotar contra la frustración de un gol o no un gol. Entonces, ¿qué tanto también es sentido real y qué tanto es aprendido? ¿Sabes? ¿No? Yo pensaría algo, y siempre lo trato como llevar a la parte adulta, en el sentido de una cuestión, lo que está hablando, sí, técnicamente se llama como la identificación. ¿Cómo me identifico yo con este entorno, no? Con estas figuras que me dan como cierta valía, que me dan ciertas guías como para yo ir descubriendo cómo voy a hacer. Entonces, yo, por ejemplo, lo pienso, ¿no? Cuando uno vive en pareja o tiene un amigo muy cercano, o sea, si tú sin querer comienzas a copiar la manera en que habla, las cosas que dice, ¿no? Sí, eso es ya como adultos. Entonces, ahora como niños, bueno, es aún más complicado el tratar de reconocer cuando esto que yo estoy imitando por identificación, por tratar de encontrar una identidad, espejándome en el otro, reflejándome en el otro, realmente me construye a mí o me da como el patrón para conseguir algo, para yo poder elaborar y construir pensamiento. Entonces, ahí creo que es como algo interesante porque como que sí pensaríamos que los niños tendrían que tener una cierta responsabilidad adulta cuando en realidad son niños que tienen una responsabilidad de niños en el que se tiene que dar como las herramientas a través de la sensibilidad de los padres para que los niños puedan ir autodescubriendo qué es lo que los hace sentir de cierta manera. Y esto que ustedes están hablando del entorno, de los amigos, de los padres, de las familias, qué es lo que sucede ahí para que yo me pueda desmarcar de esto que por ahí no está como tan bueno. Así es. Oye, y ahorita en esto de la danzoterapia, ¿no? ¿Cómo se genera este espacio? ¿Qué es lo que le brinda a los pequeños para explorar estas emociones? Sobre todo se genera el espacio de respeto y la oportunidad de que se puedan mover, porque además estamos enfrentándonos a una generación que tiene tabletas, que tiene celulares, que está frente a la televisión, que tiene pocos espacios recreativos por las situaciones de secuestros y otras situaciones violentas que se dan en todo el mundo, no solamente en nuestro país. Entonces, la danzaterapia también te permite identificar a partir del cuerpo qué posición corporal tiene el niño, desde dónde puedes abordarlo, si es un niño que es muy expresivo, porque también recordemos que los niños que parecen enojados, en realidad, si ya es profundizar, en realidad están tristes, porque los niños tristes, en realidad los niños se expresan a partir de estar enojados. Entonces, danzaterapia te permite no solamente mover el cuerpo, te permite que puedas explorar ese espacio y esa emoción y dónde sientes el enojo. Bueno, esta parte donde está el enojo vamos a moverla más. No es nada más como me muevo porque es divertido. Claro. En danzaterapia sí hay una mecánica, una técnica. En mi caso llevo la técnica que es cordazaterapia, que creó Asadeshe y Joliá. Entonces, sí hay atrás de eso una investigación, hay psicología, hay musicoterapia, hay arteterapia que está bien enfocada. Es una herramienta que es muy noble, pero además te permite entrar de maneras más reales. No es nada más como mantenerlos jugando todo el tiempo y que se distraigan, ¿no? Claro. Para que generen endorfinas y estén muy felices, ¿no? Sí va mucho más allá. Sí, es yo les llamo que son espacios seguros de movilidad, ¿no? Como no tenemos ya tantos espacios en las calles, ¿no? Entonces creo que sí son buenos espacios para poder generar estos recursos para los niños. Dentro de esta regulación que debemos de hacer como adultos, de repente pues no tenemos nosotros ni las herramientas, ni siquiera teníamos el conocimiento, antes ni siquiera se hablaba ni se validaba una emoción, era como ya síguete, ¿no? O párate, o no importa, o eso. Y esto nos hace a nosotros entrar en, yo no voy a ser igual, ¿no? Yo no voy a ser igual que mi papá. Yo no, pero pues también es lo único que sabes hacer. Entonces, damos muchas veces mensajes no tan directos, no firmes, no congruentes. Congruentes, totalmente, ¿no? O sea, no tan congruentes. Y entramos
a brindarles esto, ¿no? Que lo que yo les decía, el límite no está siendo pronto, no está siendo. Y ahora no sé si han escuchado el término de niños cristal. Sí. Sí. ¿No? Sí. Esto de niños cristal, digo, yo tengo una parte en donde, pues no, el cristal también tiene, no nada más se rompe tan frágil, ¿no? El cristal refleja muchísimas cosas. Entonces hay muchas maneras de abordar este término, pero ustedes desde donde lo trabajan, ¿cómo ven este término de un niño cristal o una generación cristal? Lo primero a mí me parece que es identificar o definir qué es, ¿no? Ajá. O sea, tenemos a Montserrat Nebrera, que ella nos habla justo de este término de generación de niños cristal, que pone un marcaje que es a partir del 2000, ¿no? En donde son niños frágiles, son niños poco tolerantes a la frustración, son niños hipersensibles y que regularmente viene acompañado de papás sobreprotectores, ¿no? Porque para que un niño esté como tan vulnerable ante cualquier cosa que se le presente, es porque tiene como un gran equipo, un caparazón que está todo el tiempo encima de él, ¿no? Y entonces no permite que vaya como viviendo, experimentando, sintiendo, y entonces tratamos de protegerlos de todo, y cuando pasa algo, entonces es el niño cristal, ¿no? Llora constantemente, no sabe solucionar, se frustra, entonces es bien complicado. Y independientemente también yo he escuchado mucho este término para echar culpas, ¿no? En la escuela es que hay papás, están creando a niños cristal y tú, uy, es que yo no quiero que pase lo que yo pasé en ese momento, ¿no? Yo quiero escuchar a mi pequeño. Y en este tema que nos comentabas de los papás o del entorno, híjole, pues no sabemos qué está bien o qué está mal, ¿no? No tenemos realmente, es más, no teníamos el conocimiento de la diferencia entre una emoción y un sentimiento. ¿Cómo vamos a ir un poquito más allá? No sé si alguna de las herramientas que ustedes trabajan ha sido coartada o sí, dividida por los papás. Creo que todos tenemos una historia así. Vamos, sí. No, o sea, más que si, o sea, que haya una historia concreta, o sea, creo que en general el gran reto de trabajar con niños y adolescentes son los papás. Porque por eso llegan los niños y los adolescentes a las terapias del modelo que cada quien elija, porque hay un tema en la familia que no se está acabando o no se puede alcanzar a resolver. Entonces, hay que hacer un trabajo bipartita en relación al terapeuta con los padres. O sea, no puedes tú como pretender que el niño pueda o el adolescente pueda tener una evolución en su trabajo, en su espacio, si no está involucrada a los padres, porque finalmente, dependiendo de cómo tú trabajes, pues estarán contigo 50 minutos a la semana, claro. 2 horas, 3 horas a la semana, 4 horas a la semana, pero el resto del tiempo están en casa. Entonces, si no hay una comunicación con los padres, si no hay un trabajo conjunto, no en el sentido que los padres tienen que avalar, sino que vayan como entendiendo cuál es el desarrollo. Y creo que hay mucha confusión en relación a lo que los padres esperan de la terapia. Mucha. Y lo comentamos, ¿no? Hace un momento. Es la varita mágica, ¿no? O sea, por un lado piensan que es como, a ver, que me solucionen lo que yo no puedo solucionar. Cuando en realidad las terapias no son para solucionar, son como para dar más herramientas para que se pueda crear una mayor capacidad de pensamiento. Pero entonces desde ahí hay como una idea medio mal formada de ¿para qué sirve la terapia? ¿No? Y luego de repente como esta amenaza es que te voy a llevar a terapia. O sea, como sí, claro, como si fuera malo. Es que yo no estoy loco. No, yo no estoy loco. ¿Para qué voy a ir con un psicólogo? Y ahora es mucho de las contestaciones de los pequeños. Claro. O cualquier cosa de emoción. O sea, llámese yoga. ¿Por qué? ¿No? ¿Yo qué hice? Claro. O danza. Ay, no, yo estoy bien, yo todo bien. Cuando realmente son los papás, ¿no? Desde cómo lo abordamos. Es decir, vamos... vas a ir. Claro. Vas a ir. Porque depositas todo en él sin asumir. Esa es otra parte súper importante. Yo creo que como papás tenemos que responsabilizarnos desde el momento de tomar la decisión de tener un hijo. Bueno. ¿No? O sea, sí, bueno. Episodio 530. Bueno. Es así ya lo tengo, esta personita está a mi cargo por lo menos sus primeros años. Sí. ¿Qué voy a hacer yo para aportarle para este mundo? O sea, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo cómo me voy a preparar? Porque justo yo no puedo estar desbordado diciéndole,
cálmate, contrólate, ¿no? Cuando tú estás en un grito. Claro. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, como papá, responsabilizarnos de nuestra parte. Sí, bueno, eso es muy... Sí, muy fíjate que en ese sentido, sí lo he pensado, me da un poco pena lo que voy a decir, pero llegué a esa conclusión cuando vi a mi hermana cuando fue madre. O sea, cuando mis sobrinos eran muy pequeñitos, me di cuenta a lo que se tenía que enfrentar mi hermana como madre, y ahí me di cuenta que, o pienso, todavía lo sigo como pensando hasta el día de hoy, que un componente esencial para ser padre es ser una persona sensible. No sensible en el sentido que pongas ópera y te pasas toda la literatura, no, sino que tengas tiempo de lo que tú un poco le estabas comentando ahora, de darte cuenta que esa persona, que además es tu hijo, es otro ser humano. Y que no porque sea tu hijo va a ser igual que tú, o vas a aprender que sea como tú, o que va a entender lo mismo que tú estás entendiendo, ni que va a tener la misma expectativa que tú tienes de la vida. No en un sentido de que si va a ser arquitecto, futbolista o corredor, lo que sea, no, sino esta persona es otra persona que tiene sus características y que va a tener que vivir y hacerse la vida como él pueda, descubriéndose primero a sí mismo. Claro. No tanto imponiéndole algo, no es porque, o sea, una cosa es lo concreto de mandar una buena escuela y comprarle las cosas que necesita, en fin. Si no hay un buen hogar. Pero por ahí, o sea, se deja mucho de lado el que los hijos parecería que hay como una necesidad de, como si fuera un molde, ¿no? Los niños son de cierta manera, las niñas son de cierta manera, cumplen así, tienen que jugar, los otros hacen ciertas cosas, y en realidad cada niño pues es totalmente individual. Así es. Aunque sean de la misma edad y sean hermanos. Estaba viendo el otro día un reel en Instagram súper interesante de, no sé si lo llevan a ver, de 3 niños que están en un fondo, y entonces de repente les ponen sus biberones y está tapado por el gobierno, ¿no? Y cómo cada uno hace diferente resolución. Cada uno, más que la resolución, es cómo se enfrenta a una emoción que es la frustración de no poder llegar al alimento. Sí. Y entonces solamente el que es más estable emocionalmente es el que logra pararse, establecer un pensamiento para ver cómo resolver el problema, y entonces se mete por debajo y toma su leche y luego se reparte a los demás, y uno no deja de llorar, y aunque vuelve a llorar, y el otro hace lo mismo, nada más que de una manera pasiva, no se mueve. Y ahí eso ya lo vieron, ¿eh? Ese es un ejemplo, híjole, que a mí me ha volado muchísimo la cabeza, porque son diferentes, ¿no? Y tú como papá, ¿qué haces? Porque lo primero que dices, yo quiero al niño que está resolviendo. Claro. Y entonces dices, amor, fíjate. ¿No? Pero a partir de dónde quieren que resuelvan, porque además es un querer resolver lo que yo no te he enseñado a resolver. Y además también, perdón, está complejo así. Eso es muy interesante. Y además hay un factor adicional a eso. Esa es la situación de la leche. Ahora ponlos en las matemáticas. Sí, por el que llores mejor que el de la leche y lo hace pedazos, pero es por lo que yo les comentaba esto que yo estaba como pensando, ¿no? En relación a esto de la cuestión de la sensibilidad. Bueno, para esto este niño particularmente es muy hábil para resolver estas cosas, pero para ir para otras cosas no es tan hábil como puede ser otro que estaba llorando, el otro que no siquiera se movía. Entonces no puedes como estandarizar y pensar que todos los niños, y en este caso es muy interesante porque son triates. O sea, aquí no hay de que uno es más grande y uno es más chiquito, no, son 3 niños de la misma edad. Con los mismos padres. Con los mismos padres en el mismo entorno, que tienen la misma cosita para tomar leche y están enfrentados a la misma situación. Y entonces es bien interesante cómo cada uno se va a parar ante es lo que Ian llama muy lindo, la experiencia emocional. ¿Cómo me enfrento yo? No es la experiencia emocional de acercarme al objeto, sino es cómo yo puedo darle la vuelta a esto que se me está presentando, que es para mí retador emocionalmente, como un niño que está viendo un plástico que es transparente y que no puede pasar. No alcance a elaborar, de decir, bueno, pues lo rompo, lo quito y paso, ¿no? Si no están bien, entonces, yo pensé eso, lo hubiera roto. Claro, pero ese es un pensamiento mucho más elaborado de alguien que tiene como más herramientas prácticas para resolver. Pero aún así, se juega un elemento de una experiencia emocional que es enfrentarte a la frustración, ¿no? Claro. Y justo ahí quería preguntarte si hay un sector especializado, es decir, más bien, no especializado, sino determinado, de los chicos que acuden contigo. ¿Tienen un perfil? ¿Los papás tienen algún tipo de mente? A lo mejor han explorado, porque es muy difícil que un papá se abre a estas terapias, o a la danzaterapia, a yoga o a la psicoterapia, si no han ellos experimentado esto, ¿no?
Pues no hay un perfil como tal, es solo que se permitan conocer cosas diferentes, terapias diferentes, porque además la danzaterapia no es algo que va a llegar mágicamente y no es como que vamos a usar chamanes y con una canción te vas a curar. Como la psicología, ¿no? Terapia, fin. Sí, o sea, es identificar desde dónde, porque puede además haber cosas que son muy somáticas. Y también en esta parte podemos darnos cuenta qué tantas posibilidades existen de querer salir de tu círculo, de querer romper un estándar, y no son a veces solamente como los niños que llegan, son los adolescentes, los adultos mayores. A veces se hacen círculos en los que baila mamá, papá, y entonces entra el niño. Solamente danzaterapia para niños, solo para adolescentes, bajo este tema. No lo hay, es ganas de romper el ciclo, ¿no? Y como bien lo decían, el querer romper un poquito, el generar esta parte de frustración, porque danzaterapia también te frustra, ¿no? Sí te genera frustración a veces, te puede generar emociones muy fuertes, puedes reír, puedes llorar, puedes dormir, puedes traer recuerdos de muy pequeño, y que tu cuerpo también lo sienta, porque hay personas que salen muy cansados. Hay personas que pueden salir con mucha energía, hay gente que, ya salí con tanta energía que me voy a ir a nadar 2 horas en lugar de nadar 1 hora, ¿no? Pero ya no traes esta carga de ¿qué es lo que tengo? No lo identifico, no quiero ir a sentarme a mi casa y estar con todas estas angustias, ¿no? Probar también otras maneras de hacerlo. Yo creo también, porque además estoy estudiando psicología en estos días, que sí es importante que valoremos la mente, pero tenemos que tener muy en cuenta que tenemos un cuerpecito que sostiene nuestra cabecita, y a partir de estos pensamientos nos movemos en el mundo. No podemos descuidar las sensaciones, las emociones, todo lo que pensamos, lo que se construye a nuestro alrededor. Y con los niños es mucho más importante cuidarlos, permitir que la disciplina entre. No quiere decir que los vas a violentar, no quiere decir que no los vas a dejar hacer nada. Hay que entrar desde la disciplina, desde el permitir que se frustre para que conozca sus propios límites, pero no desde el dolor. O sea, muchas veces creemos que el disciplinar implica dolor, implica un prohibírtelo todo, lastimar, ¿no? Y además es peor un niño indisciplinado porque no conoce las reglas, no conoce los límites, no conoce este tipo de situaciones. Y entonces, ¿a qué te llevan? A que más adelante puedas hacer cosas que infrinjan la ley, cosas que lastimen a tu compañero, cosas que lastimes a los demás, ¿no? Este límite se pierde en todo aspecto, Sí, o sea, claro, si no hay sí. un límite de niño, pues mucho menos en un adulto, y pues vemos a muchos adultos desbordados tomando decisiones. Claro, y es interesante, ahora que estás mencionando esto, Mario, yo pensaba justamente en esta cuestión de la frustración, o sea, ¿cuánto es la posibilidad que podemos llegar a tolerar a lo largo de toda nuestra vida, desde que somos niños hasta que morimos, de la frustración? O sea, digamos que es un valor o una condición a la que nos vamos a tener que enfrentar día a día, momento a momento. O sea, la frustración ahora tú lo mencionas en la cuestión de la danza, ¿no? Yo quiero hacer tal movimiento o quiero hacer este tipo de ejercicio, no sé, lo que sea. Pero ¿cuál es la frustración que tiene un psicoanalista, un psicoterapeuta, un abogado, un corredor, un cámara? O sea, todos tenemos que enfrentarnos a frustración. ¿Cómo vamos a solucionar, como el ejemplo que ponemos o citábamos de los nenes, ¿no? Con la leche? ¿Cómo le va a hacer cada uno para enfrentarse a las distintas frustraciones, que además son de distintos niveles, no siempre ¿no? Lo que pasa es que ¿Cuándo podemos como determinar o más o menos darnos un poco cuenta de el nivel de capacidad que tenemos para frustración, hasta dónde puedo yo como contener la reacción sobre algo que no me desborde, que yo no me desborde vuelvo al ejemplo del auto. Si yo vengo tranquilo y no tengo ningún problema y voy con tiempo y estoy tranquilo, bueno, si se me cierra un coche... Hasta lo dejamos pasar, ¿no? Claro, o sea, lo que sea, ¿no? Tiene prisa. Claro, pero en la siguiente, si te comienzas a estresar por lo que sea, entonces eso comienza a escalar. Hasta que llega el momento que, bueno, ya te pones sociópata, te sacas una pistola y lo matas, ¿no? Pero eso ya es una cuestión como exagerada, escalada, muy dramática, pero
tiene que ver justamente con lo que estamos hablando, de la frustración. Claro. Sí, claro. Entonces, para eso creo que es como interesante ir regresando un poco al inicio de lo que tú planteabas de las emociones, ir tratando de aprender a, primero, conocer o identificar la emoción y luego tratar de integrar un sentimiento. ¿De dónde viene esta emoción? O sea, ¿cuál es el sentimiento que me hizo sacar esta emoción? No al revés, ¿no? Esta diferencia creo que es fundamental para el tema de las emociones, ¿no? Para nuestras infancias. Y bueno, es un tema que lo platicábamos, nos puede dar para muchísimo, muchísimo. Desafortunadamente, pues nuestro tiempo es muy corto, ¿no? Lo que tratamos de dar nada más es como pues una ventana a todas las posibilidades que puede existir y pues sí, a diferenciar un poco, esclarecer estas situaciones y como papás es un llamado, ¿no? Es un llamado a brindar a las infancias, a blindar a las infancias y pues bueno, con esto tenemos que cerrar nuestro bloque del día de hoy, pero no sin antes, obviamente agradecerles y pedirles que cada uno, por favor, mande un mensaje a quien ustedes decían, a esos papás que necesitan ser conscientes, que necesitan escuchar y ver realmente la importancia de las emociones en los infantes y las propias, ¿no? Si quieres empezamos contigo, corazón. Sí, pues primero creo que como padres reconocer que son valientes por traer una vida a este mundo, pero también hay que ser valientes para mantenerse cuerdos y para mantenerse estables. No le tengan miedo al movimiento, no le tengan miedo a hablar, no le tengan miedo a llorar. Amen la disciplina, pero desde el querer formar gente que sea capaz de hacerse cargo de sí misma. Creo que como la tarea más grande que tienen ahorita los papás en esta generación es devolverles la humanidad, regresarlos a la humanidad. Creo que es un gran trabajo. Otras generaciones lo han tenido difícil, pero en estos momentos de avances de tanta tecnología, regresar al cuerpo, regresar a la mente, regresar al alma, es lo más importante. Creo que sería los 3 puntos que como padres les pediríamos, en mi caso les pido desde el alma, que regresen a esas 3 partes, estos pequeños que van a estar con nosotros mucho tiempo. Qué potente mensaje, María, muchas gracias. Gracias. Pues a mí me gustaría cerrar en esta ocasión con la palabra respeto. Respeto en este momento, de padres a hijos, ¿no? Respetar la emoción, sí, respetarlos a ellos, respetar sus tiempos, pero también desde el respetarnos a nosotros y guiarlos. El poner un límite es respeto para ellos y para nosotros. Entonces, esa es mi palabra para hoy. Gracias. Jorge. Yo, a ver, voy a hacer un poco como un disco rayado, pero me parece que en esta época de tanta oferta, de tanta interacción, de tantos estímulos, me parece que es fundamental que la gente que pueda, que esté a su alcance, que busque terapia. Y no en un sentido de que sea una cuestión que estemos mal, sino al contrario. Me parece que un espacio terapéutico del modelo que cada quien quiera seguir está bien, pero es muy importante tener un espacio para pensar, para elaborar pensamiento, para poder hablar. O sea, la dinámica que se arma con cualquier tipo de terapeuta es particular. No existe ningún tipo de vínculo que tenga esa importancia y ese grado de utilidad en el día a día. Entonces, me gustaría así que la gente tomara en cuenta que la terapia no es una cuestión de estoy mal, de hacerlo porque estoy mal, porque tiene una connotación negativa, porque inclusive se habla, ¿no? Esta cuestión es que yo voy a terapia porque estoy mal. Bueno, o sea, no hay necesidad de eso. O sea, no es ni siquiera... De entrada es como muy complicado decir quién está bien y quién está mal. No hay ni siquiera una media para valorarlo, pero sí creo que una media muy buena es que todo el mundo tenga terapia. Sí, así es. Y pues aquí igual les vamos a dejar sus contactos para si quieren acudir ante ellos y pues seguir platicando igual, que los busquen.
Y pues nada, nos quedamos todavía con muchísimo que platicar, ¿no? Nos quedamos, pero pues bueno, nos despedimos por hoy. Eso es todo. Muchas gracias por sintonizarnos, vernos y seguimos con ustedes. Gracias, chicos. Gracias por la invitación. Felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.